En esta clase vamos a abordar las fuentes y métodos del conocimiento criminológico. Son dos clases que vamos a estar trabajando este tema. Antes que nada, ya que estamos en el mundo de las ciencias y de las ciencias sociales en particular, recordemos que la criminología es un área del saber sobre la conducta humana, sobre el comportamiento humano. Por tanto, está ubicada dentro de las ciencias sociales. En las primeras clases vimos que hay una disputa epistemológica y que algunos autores ubican a la criminología, como ustedes ven aquí, dentro del derecho, otros lo ubican dentro de la sociología, en este caso generalmente se habla de sociología de la desviación, y también existen quienes sostienen que la criminología es una rama independiente dentro de las ciencias sociales. Esta discusión no vamos a profundizar, lo importante en este punto es recordar que la criminología forma parte de las ciencias sociales, estudia el fenómeno humano, el comportamiento humano, dentro del área específica que le interesa. Como habíamos visto, se ocupa del delito, del delincuente, de la víctima y de los procesos de criminalización. En la investigación de la criminología en Paraguay, nosotros tenemos grandes desafíos. Estos desafíos vienen de una tradición positivista que se impuso en el país por más de 80 años. Hemos tenido desde la creación de la Universidad Nacional de Asunción, la primera que empezó el estudio del derecho, y dentro del derecho la cátedra de criminología, siempre se mantuvo con una visión reduccionista, una visión biologicista que solo trataba de explicar desde un punto de vista etiológico el comportamiento criminal. Por tanto, hoy tenemos grandes desafíos como cientistas sociales, como estudiosos del derecho, para superar este atraso histórico que tenía la criminología, que tuvo la criminología en Paraguay y que hemos visto en las clases anteriores. Por tanto, lo primero que tenemos que superar es esa reproducción acrítica de ideas y conocimientos producidos en contextos ajenos al paraguayo. Es decir, como recuerda Aníllar de Castro, Rosa del Olmo o el mismo Jiménez de Azúa, en América Latina en general y en Paraguay se traían ideas producidas en contextos anglosajones o europeos queriendo aplicarlos de manera directa en Paraguay, ¿no? Había una recepción acrítica. Nosotros necesitamos superar eso y en todo caso hablar de una adaptación de estas teorías, testar estas teorías si son válidas y van a ayudar a entender el comportamiento criminal en nuestro país, ¿no? Otra cuestión hacia la relevancia social. Debemos estudiar temas que según nuestro contexto particular, hablando de regiones, de Canindeyú, de Amambay, de Ñembucú, de Asunción y Central, debido a estas particulares condiciones en las cuales nosotros nos movemos, necesitamos estudiar problemas criminológicos locales y regionales. Los problemas de Asunción y Central no son los mismos a los problemas de Curuguatí o a los problemas de Saltos del Guairá o Pedro Juan Caballero. A eso se refiere a que necesitamos hacer estudios con relevancia social local, regional y nacional, ¿no? Por tanto, debemos documentar, describir y analizar estos problemas sociales. Tal vez en Asunción, hablando del tema de las drogas prohibidas, un problema central es el microtráfico, que tal vez en nuestra región no sea una gran dificultad, ¿no? Aquí tenemos situaciones distintas. Hay gente que cultiva marihuana por unas condiciones muy particulares y por tanto no es la situación, hablando del narcotráfico, la misma de Asunción y el departamento de Canindeyú, ¿no? Entonces, en la clase anterior veíamos estas soluciones universales, estas soluciones generales que en la criminología en sus primeros años se quiso utilizar, no es ya aplicable ni relevante para lo que hoy nosotros necesitamos. Otra cuestión importante es que usemos métodos y estrategias científicas. Decíamos que la criminología forma parte de las ciencias sociales y por tanto debe recurrir a métodos que eviten los sesgos. Los primeros criminólogos, Lombroso en particular, un gran problema que tuvo es que quiso estudiar la delincuencia solo dentro de las cárceles.
Sabemos que en las cárceles van algunos delincuentes, no todos los que están en las cárceles son delincuentes, y al reducirse su estudio solo a esas personas, tenía un sesgo muy grande. Es decir, podemos decir que Lombroso estudiaba básicamente a quienes fueron seleccionados, a quienes fueron detenidos dentro del sistema y no a todos. Por eso debemos estudiar la metodología y las estrategias científicas propias de las ciencias sociales y algunas que son particulares de la criminología que fueron adaptadas, ¿no? Y también un gran desafío es hacer estudios históricos, estudios comparativos, estudios del presente, de la realidad criminal, criminológica, de manera que contribuyamos con la aportación de datos, de elementos para el análisis del fenómeno criminal y que contribuyan también a la adopción de políticas públicas en torno a este tema, ¿no? Así tenemos que podemos adoptar distintos enfoques, tipos y alcances de nuestra investigación, ¿no? Del enfoque y del tipo de investigación que decidamos va a depender hasta dónde se llega con los resultados de esa investigación y por tanto el alcance va a variar. Así como la mayoría de las áreas de las ciencias sociales pueden aplicar estudios cualitativos sobre un fenómeno, por ejemplo, la afectación del fenómeno de la victimización a mujeres golpeadas en sus hogares, o cuantificar. Hay cosas que sí podemos cuantificar y otras que no podemos cuantificar. Por ejemplo, podemos estudiar la afectación de la violencia doméstica, pero cuantitativamente no podemos estudiar cuántas mujeres hay violentadas, porque es un fenómeno de cuantificación dificultosa, es un fenómeno sobre la cual las personas no quieren hablar, tienen dificultad de hablar, por tanto es muy difícil de saber la cantidad, pero sí podemos saber ciertos rasgos. Aquí es que podemos usar, por tanto, dependiendo del tema, del fenómeno que queremos estudiar, estudios cualitativos o cuantitativos. Lo mismo pasa con el abuso sexual en niños, que es un fenómeno que se da y que se denuncia cada vez más, pero la cuantificación de ese fenómeno es difícil, es precisamente por su naturaleza. Entonces, corresponden a este tipo de casos y situaciones estudios cualitativos. Otra cuestión importante sobre el enfoque también pueden ser fenomenológicos, aquello que la gente siente. Por ejemplo, si siente miedo, si siente confianza en las instituciones, si siente confianza en la policía o en las instituciones del sector justicia. Esta es una cuestión del fenomenológico, ¿no? Otra cuestión que sí podemos estudiar también se refiere a lo que ocurre, a lo que es, cuántas personas son víctimas y de qué tipo de delitos. Podemos emplear encuestas de victimización, encuestas de autoinculpación. Entonces vamos a ir viendo que hay distintas maneras de estudiar el fenómeno criminal. Hablando de la cuestión del derecho penal en particular, podemos estudiar una cuestión normativa, cómo fue variando la calificación o la clasificación de delitos y delincuentes de nuestra norma jurídica, y también podemos hacer estudios empíricos, es decir, cómo se aplican esas normas. Entonces aquí vemos que cuando estamos en el mundo del derecho podemos hacer estudios teóricos que se refieren a las normas o estudios empíricos cuando ya busca tocar cómo se aplican esas normas, ¿no? Así también podemos proponernos describir un fenómeno, explicar o prescribir, creer cómo puede solucionarse este fenómeno, y desde un punto de vista un poco del tiempo de estudio podemos hacer estudios longitudinales que haya empezado hace 10, 15 o 20, 30 años, o estudios sincrónicos o transversales que busca sacar una fotografía al momento. ¿Se dan cuenta? Esto vamos a ir profundizando a lo largo de toda la materia. También en otras materias van a profundizar los tipos, enfoques y alcances de los estudios científicos en general y en este caso de los criminológicos en particular que nos interesan a nosotros, ¿no? Con relación a las estrategias y fuentes, estrategias es cómo accedemos a una información y dónde podemos encontrar esa información, ¿no? Aquí podemos clasificar en fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primarias son aquellas que nosotros producimos y las secundarias son aquellos que nos proveen otras instituciones que ya han recogido una información. Si se fijan en el círculo, ¿no? En el hecho criminológico, nosotros podemos acceder a través de la observación. Hay distintas formas de observación, eso vamos a ir estudiando más adelante, observación participante, no participante, ¿no? Que tienen particularidades e importancia según el hecho criminológico que queramos estudiar, ¿no?
Lo importante aquí de estas fuentes primarias es que nosotros mismos como investigadores e investigadoras estamos produciendo el dato, ¿no? Podemos hacer entrevistas, otra vez hay entrevistas de distintos tipos, grados y profundidad, ¿no? Podemos estudiar historias de vida de una persona, esto sería típicamente un estudio longitudinal a través del tiempo, ¿no? Luego encuestas en aquellos fenómenos en los cuales sí se puede cuantificar sobre una población, sobre la población nacional, sobre los estudiantes de Derecho de UNICAN, estudiantes de Derecho de todo el país, jóvenes, hombres, mujeres, o sea, dependiendo un poco de la población que queramos, y también podemos aplicar censo, ¿no? La diferencia aquí es muy importante, recuerden por favor, la diferencia entre censo y encuesta es que la encuesta exige una población representativa. Una pregunta que se hace por la calle, hay una confusión, por más que se le llame encuesta, no es encuesta porque la encuesta exige una población y una muestra representativa. El censo, sin embargo, se refiere a la totalidad de la población. Se censa al 100% de los estudiantes de primer curso de Derecho de UNICAN 2020, ¿no? Y cuando hablamos de datos secundarios, aquí vemos, yo les puse aquí datos institucionales, donde podemos recurrir a buscar, a encontrar, a recoger datos criminológicos, ¿no? La Policía Nacional nos puede dar, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Salud, distintas instituciones que ustedes ven. Aquí vamos a ver que generalmente estas instituciones cuentan con estadísticas, cuentan con sistematización de informaciones, pero que están hechas para uso institucional, ¿no? Que están hechas no para un uso científico, sino para un uso institucional y por tanto debemos cuidar el uso que le damos a estos datos que nos proveen. Una vez que nos hemos propuesto investigar un tema, fíjense aquí, todo el proceso de investigación que se lleva adelante para producir un dato. Es un tema complejo, es un tema arduo que exige interdisciplinariedad, exige formación, ¿no? Y por tanto debemos ponernos a trabajar para producir una buena información criminológica. Necesitamos partir de un tema, como ustedes ven aquí, un tema generalmente está relacionado ya a una teoría, escoger los métodos, la población que queremos estudiar, qué estrategias vamos a emplear para la recolección. Aquí también vamos a ir diferenciando instrumento con método, ¿no? Análisis, perspectivas de análisis, los resultados, conclusiones y reflexiones que nos vuelven a llevar a la teoría, ¿no? Siempre esto tiene una representación gráfica de un círculo porque una teoría, un hallazgo alimenta a otra teoría y así sucesivamente se va produciendo la información criminológica en las ciencias sociales y en el mundo científico en general, ¿no? Y aquí hablando de las estadísticas oficiales, como veíamos en el cuadro anterior, que es una de las fuentes del conocimiento criminológico, vamos a ver algunas fortalezas y debilidades. Esto ya les decía, son informaciones producidas a partir de datos recogidos, procesados y analizados por estas instituciones, por lo que tienen ese fin institucional. La ventaja es que son fuente pública y podemos recurrir, acceder a ellas sin mayores inconvenientes. Una desventaja es el que tiene sesgo institucional. Generalmente una institución produce un dato queriendo mostrar una fortaleza, un éxito, un logro. Generalmente en las páginas del Ministerio Público vamos a encontrar que hablan de que este mes se lograron 30 acusaciones, 50 condenas. O sea, siempre la producción del dato tiene que ver como una victoria institucional, como una fortaleza institucional, mostrando lo mucho que se trabajó, ¿no? Por tanto, esta inclusión y exclusión de datos se hace de una manera política, con un interés particular. Por tanto, cuando nosotros estamos frente a unas estadísticas oficiales como cantidad de personas detenidas, cantidad de víctimas, cantidad de condenas, cantidad de sobreseimientos, cantidad de absoluciones, siempre tenemos que estar pensando cuál fue el interés en darse a conocer ese dato, ir más allá de esa cifra, por qué se construyó de esa manera, porque, como les digo, la inclusión y exclusión de datos es siempre una decisión política. Cuando hablamos de datos oficiales también es muy importante tener presente este concepto, que es la cifra oculta.
principalmente referida a los datos de delitos y delincuentes en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. No todos los delitos que ocurren se denuncian y no todos los que se denuncian se registran o se condenan. Entonces, hay una cifra oculta de delitos y de delincuentes, es decir, hay una porción de delitos que ocurre pero que no se conoce, no se registra por diversos motivos, ¿no? Hay desconfianza en las instituciones, hay miedo de los delincuentes, de los perpetradores, por tanto no se denuncian. Hay víctimas colectivas que muchas veces ni siquiera conocen que fueron víctimas, por tanto no podemos decir este mes ocurrieron determinada cantidad de delitos de abuso sexual porque así lo dice la policía. Lo que se registra en la policía es una parte de los delitos que ocurren. Hay otra parte que no se registra, que no se conoce y por tanto la desconocemos, ¿no? Generalmente, con relación al homicidio, las cifras oficiales coinciden porque es un delito cuyo resultado, que suele ser un cadáver, se encuentra o es de difícil ocultamiento y por tanto hay correspondencia, pero prácticamente es el único caso en donde hay una correspondencia entre cantidad de delitos ocurridos y cantidad de delitos denunciados, registrados o institucionalizados, ¿no? Recordemos, la cifra oculta es esa porción de delitos que ocurre y no se registra por las instituciones del sector justicia, ¿no? Entonces, aquí volviendo aquí atrás, ¿no? Es preciso conocer el porcentaje de la cifra oculta para tener una dimensión del problema de la criminalidad. Se sabe que en Paraguay prácticamente solo se denuncia 3 de cada 10 delitos que ocurren, es decir, cerca de un 70% de delitos desconocemos, no lo denunciamos, ¿no? Entonces, eso es una cuestión muy importante a tener en cuenta a la hora de trabajar políticas públicas y a la hora de producir conocimiento criminológico. Y aquí el gran desafío, como criminólogos, nosotros debemos producir políticas públicas que tiendan a reflejar la realidad, ¿no? Y el problema es que con las cifras ocultas muchas de estos delitos desconocemos y tenemos que aplicar estrategias criminológicas capaces de conocerlas. Aquí este gráfico nos muestra que la cifra oculta en Paraguay prácticamente es del 70%, son datos de la última encuesta nacional de victimización que tuve la oportunidad yo de coordinar desde el CONACYT, INECYT y la Universidad Nacional de Pilar y cuyos resultados están accesibles, pueden descargar de la página web y seguir trabajando qué tipos de delitos son los que se denuncian y cuáles no. Fíjense, el 68% de los delitos que ocurren en Paraguay no se denuncian, apenas hay un 30% de delitos que se registran, por tanto la cifra oculta es bastante alta. Y con esta pirámide lo que queremos reflejar es que la mayoría de los delitos que ocurren en un país, en un lugar, en una ciudad, son desconocidos, una pequeña porción se registra en la policía, aún más pequeña se imputa y una ínfima parte se condena. Es como una pirámide, ¿no? En donde en la base están la gran cantidad de delitos que se desconocen y por tanto no se registran. Esta es la primera parte de nuestra clase sobre las fuentes y las formas de producción del conocimiento criminológico, donde hemos visto que la criminología como parte de las ciencias sociales aplica métodos propios de las ciencias sociales y algunas en particular, como vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Son las encuestas nacionales de victimización, encuestas de autoinculpación, las historias de vida, ¿no? Que ayudan a entender el fenómeno criminal y a la hora de usar las cifras oficiales, las cifras institucionales, debemos estar muy atentos con relación a la cifra oculta. Aquí lo importante es que no todos los delitos que ocurren se registran y no podemos hablar de la totalidad de delitos solamente a partir de las cifras o de los datos de la Policía Nacional o del Ministerio Público.